Mi nombre es Carlos Rogelio Morales Vera y voy a presentar el tema de determinación de un nivel de actuación aplicando el método REVA a las personas que manejan el arado tradicional. Pertenezco al Instituto Tecnológico de Celaya de la materia de Taller de Investigación 1. El motivo de esta investigación es realizar un estudio de ingeniería, donde se determina un nivel de actuación a las personas que se dedican al campo agrícola específicamente en el arado tradicional. Al momento de tomar acción sobre el trabajo, adoptan una mala postura, toman con demasiada fuerza el arado, ya que se tienen distintos requerimientos de fuerza. Además, a la acción repetida de pasar el arado por un mismo surco, siendo que la labranza se realiza de 5 a 6 veces para preparar el suelo. Cabe mencionar que el área de trabajo es aproximadamente de 10 hectáreas, con 8 personas dedicadas a trabajar la tierra. Todo esto puede poner en riesgo a los trabajadores, pudiendo sufrir lesiones, que su trabajo no se lleve con comodidad y que en un periodo largo tengan baja productividad debido, en cierta parte, a la falta de determinación de un nivel de actuación. Continuando con el capítulo 1, se hace la definición y formulación del problema, con la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de actuación tienen las personas que manejan el arado tradicional aplicando el método REVA? Pasando al subtema 1.3 de objetivos de la investigación, tenemos el objetivo general, donde se pretende buscar determinar un nivel de actuación aplicando el método REVA a las personas que manejan el arado tradicional. A partir del objetivo general antes mencionado, se plantearon los siguientes objetivos específicos. Número 1. Establecer las posturas de las partes del cuerpo que serán evaluadas. Número 2. Determinar las valoraciones en las partes del cuerpo del grupo A. Número 3. Determinar las valoraciones en las partes del cuerpo del grupo B. Número 4. Determinar las valoraciones parciales. Y número 5. Cuantificar todas las puntuaciones de las partes para determinar su nivel de actuación. Y de acuerdo a los objetivos específicos antes mencionados, se plantearon las siguientes preguntas de investigación. Número 1. ¿Qué posturas del cuerpo del trabajador fueron observadas al desempeñar su trabajo? Número 2. ¿Qué ángulos y valoraciones fueron asignados en el grupo A? Número 3. ¿Qué ángulos y valoraciones fueron asignados en el grupo B? Número 4. ¿Qué calidad de agarre tienen? ¿Y existen cargas o fuerzas bruscas? Y número 5. ¿Cuál es la puntuación total? De acuerdo a las preguntas antes mencionadas, se establece la siguiente hipótesis, una hipótesis estadística, donde tenemos una hipótesis nula, la cual dice, si el nivel de actuación de las personas que trabajan en el arado tradicional es mayor o igual a 2, entonces es necesaria la actuación. Sin embargo, la hipótesis alternativa señala lo contrario, el nivel de actuación de las personas que trabajan en arado tradicional es menor a 2, entonces no es significativa la actuación. Pasamos al subtema 1.6, donde se encuentra la delimitación de la investigación. La presente investigación se limita a un terreno ubicado en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato. Los sujetos a investigar serán hombres entre 40 y 50 años de edad, a quienes solo se les analizará su trabajo con el arado. Además, se restringe a las problemáticas climáticas como lo es el calor, lluvia, humedad, etc. Pasando al último subtema del capítulo 1 tenemos la justificación, donde la presente investigación busca dar un nivel de actuación a las personas que trabajan en el sector agrícola, con un arado tradicional, ya que se considera que estas personas tienen una mala postura y que trabajan incómodamente. El presente trabajo puede servir como una referencia acerca del arado tradicional,
ya que no hay demasiadas investigaciones acerca de esto y podría aportar algo a futuras investigaciones. Pasando ya al marco de referencia en el capítulo 2, tenemos el marco histórico y contextual, donde al ser la ergonomía la disciplina que ayuda a brindar un buen ambiente laboral, evitando condiciones de trabajo deficientes, cuidando la integridad fisiológica y psicológica de los trabajadores. Se realizó este estudio a fin de evaluar las condiciones actuales en las que se desenvuelven los trabajadores. Este apoyo está basado en la determinación del nivel de actuación aplicando el método REVA. Este método permite hacer el análisis de partes superiores del cuerpo, las cuales son brazos, antebrazos y muñecas, y otra sección dividida en el tronco, cuello y piernas. También cabe mencionar que este método hace uso de otros factores a considerar para las valoraciones finales y que también se apoya de la carga o fuerza manejada y el tipo de agarre a tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Dicho método es una herramienta de análisis de postura, la cual es sensible con tareas que conllevan cambios inesperados de postura. Asimismo, este método solo previene al evaluador sobre un posible riesgo y lesiones musculoesqueléticas, asociando determinadas posturas y finalmente indica un nivel de urgencia, con el que se debería de aplicar acciones correctivas. Este método actualmente es usado por muchos estudios que hacen sus evaluaciones, haciéndola una de las herramientas más usadas y difundidas para el análisis de carga postural. Pasando al contexto general del área de estudio, tenemos que este proyecto se realizará en un terreno ubicado en el municipio de Jara del Progreso, Guanajuato, donde un grupo de personas lo han estado trabajando durante más de 40 años, pasando de generación en generación. Los sujetos por investigar serán hombres entre 40 y 50 años, a quienes solo se les analizará su trabajo en el arado, como ya se mencionó antes. Entrando al contexto general del método REVA, Rapid Entire Body Assessment, o por sus siglas en inglés REVA, es un método que fue publicado por la revista Apple Ergonomic en el 2000 y propuesto por Sue Hynett y Liam McAtemy. Esta herramienta es utilizada para analizar y medir los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores en una variedad de tareas. Este método permitirá recoger información de todo tipo de posturas, evaluando tronco, cuello y piernas en un solo grupo A, y las posturas de los brazos, antebrazos y muñecas en otro grupo B. El método basa su aplicación ergonómica en la observación de las diferentes posturas que asumen los trabajadores durante el desarrollo de su actividad en un tiempo real para determinar las posturas más representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su precariedad, permitiendo así valorar la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas o debido a cambios bruscos o inesperados en la postura. Pasando al marco referencial, donde en el siguiente espacio se desarrolla una breve descripción de las principales investigaciones que se consideraron al tener un enfoque parecido al presente investigación, ya que pretenden evaluar el nivel de actuación haciendo uso del método REVA. Rodríguez Espita, 2018, presentó en un Congreso Internacional de Ergonomía de CEMAC un análisis de puesto de trabajo con la aplicación del método REVA a los trabajadores agrícolas de una finca, los cuales se dedicaban al desmonte y al deshierve de la vegetación en una jornada laboral de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y durante sus recesos se hidrataban con una bebida que posee niveles significativos de etanol. Al haber el análisis tanto del grupo A como del grupo B, se obtuvo que al no haber partes del cuerpo estáticas y al producirse cambios posturales importantes con una alta presencia de movimientos repetitivos, el nivel de riesgo es muy alto, ya que en ambos grupos el nivel de actuación estaba en el límite y se requiere de una actuación de inmediato, ya que las condiciones laborales no son las ideales para ejecutar una actividad.
Pasamos al marco teórico, donde el siguiente método se basa en el libro de evaluación ergonómica de partes de trabajo en el capítulo 5, metodología REVA. Procedimiento para su aplicación. Es exclusivo para los riesgos de tipo musculoesqueléticos. Este método hace división en segmentos en partes del cuerpo y hace una evaluación de los miembros superiores del tronco, cuello y piernas. Hace una buena consideración de la manera del agarre de la carga manejada, donde no necesariamente se puede hacer única y exclusivamente con las manos, sino también con las otras partes del cuerpo. Esta metodología nos permite hacer una valoración de actividad muscular causada por posturas estando estático, dinámico o simplemente por cambios bruscos. Como resultado, obtiene un nivel de riesgo de padecer lesiones, todo esto estableciendo un nivel requerido o una urgencia para su intervención. Otra parte importante son los pasos que se deben de hacer antes de utilizar la metodología, como hacer una determinación del tiempo que se estará haciendo la observación y, de ser necesario, un tiempo de ciclo del trabajador. Hacer una división de la operación que el trabajador realiza para hacer un análisis pormenorizado. Hacer un registro de las distintas posturas que tiene el trabajador, que bien puede ser videos, imágenes o, de ser posible, con anotaciones en un tiempo real. Identificar las posturas más peligrosas para después evaluarlas con el método REVA. Y este método hace una separación del lado derecho e izquierdo del cuerpo del trabajador, y según el criterio del evaluador, este seleccionará el lado que conlleva mayor carga postural. Y si de alguna manera hay alguna duda, se recomienda usar los dos lados. Otra parte que también es importante es la información requerida para el método. Los ángulos que se forman por el tronco, cuello, piernas, brazos y muñecas pueden ser medidos personalmente con la utilización de transportadores de ángulos, electrogonómetros y otros dispositivos para la medición angular, aunque también pueden ser medidos por medio de las fotografías, siempre y cuando éstas tengan mediciones correctas. La fuerza de carga que maneja el trabajador deberá ser registrada en kilogramos, y también el tipo de agarre realizado por las manos u otras partes del cuerpo. Y comenzamos con la asignación de puntuaciones para el grupo A, es decir, tronco, cuello y piernas, donde se comenzará con la puntuación del tronco. Como se puede observar en la siguiente imagen, se puede dar distintos puntos de acuerdo a la posición. Si el tronco está erguido, un punto. Si el tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 20 de extensión, 2 puntos. Si el tronco está entre 20 y 60 grados de flexión o más de 20 de extensión, 3 puntos. Y si el tronco está flexionado más de 60 grados, 4 puntos. Y según la torsión o inclinación lateral que se tenga del tronco, este puede aumentar de puntuación, como se muestra en la siguiente figura, siendo solamente un punto si existe la torsión o inclinación lateral del tronco. Y continuamos con la puntuación del cuello, donde, como se observa en la imagen, si el cuello está entre 0 y 20 grados de flexión, se le asigna un punto. Y si el cuello está flexionado o extendido más de 20 grados, se le asignan 2 puntos. Y según la torsión o inclinación que se tenga en el cuello, el valor de la puntuación aumenta, como se puede mostrar en la siguiente figura. Si existe torsión y o inclinación lateral del cuello, se le asigna solamente un punto. Ahora continuamos con la puntuación de piernas, donde, de acuerdo a la posición de las piernas, se hace la puntuación. Si se tiene el soporte bilateral andando o sentado, es un punto. Si el soporte es unilateral y soporte ligero o postura inestable, son 2 puntos. Y según la flexión de una o ambas rodillas, será el incremento de la puntuación. Si existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60 grados, es un punto.
Si existe flexión de una o ambas rodillas de más de 60 grados, salvo la postura sedente, son 2 puntos. Después de concluir con el grupo A, ahora asignamos las puntuaciones para el grupo B, que son brazos, antebrazos y muñecas. De acuerdo al ángulo formado por el brazo, se le asignará una puntuación. Ver la siguiente figura. Posición. El brazo está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 20 de extensión. Un punto. Para el brazo que está entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión, son 2 puntos. Para la posición cuando el brazo está entre 46 y 90 grados de flexión, son 3 puntos. Y para el brazo que está flexionado más de 90 grados, son 4 puntos. Y según si el trabajador mantiene el brazo abducido, rotado o elevado, la puntuación podría incrementarse. Observe la siguiente figura. Posición. El brazo está abducido o rotado, un punto. El hombro está elevado, un punto. Y si existe apoyo o postura a favor de la gravedad, menos un punto. Ahora continuamos con la puntuación del antebrazo. Observe la siguiente imagen. La posición, si el antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión, se le asigna un punto. Y si la posición del antebrazo está flexionado por debajo de los 60 grados o por encima de los 100, se le asignan 2 puntos. Y de acuerdo con que el tronco permanezca flexionado, el ángulo deberá medirse desde el eje del tronco como en la siguiente figura. Ahora pasamos con la puntuación de la muñeca y de acuerdo con el ángulo de flexión de las muñecas será la selección de la puntuación. Posición. La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión. Se le asigna un punto. Si la muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados, se le asignan 2 puntos. Y según la torsión o desviación lateral de la muñeca, la puntuación aumentará. Existe la torsión o desviación lateral de la muñeca, entonces se le suma un punto. Ahora continuamos con las puntuaciones de los grupos A y B. Enfrente tenemos la tabla A, donde una vez que hayamos resuelto las sumatorias del tronco, cuello y piernas, podremos hacer las respectivas combinaciones para de esta manera elegir las que se entrelazan y solamente seleccionar una celda o un número de los que están dentro de esta tabla. Ahora enfrente tenemos la tabla B, que al igual que la tabla A, se comienza en un orden específico, empezando con el brazo, antebrazo y después muñecas, para que estos se entrelacen y den como resultado una sola celda, siempre y cuando se respete el orden. Ahora la puntuación para la carga y fuerza. Y de acuerdo con la carga y fuerza ejercida, se podría adicionar una puntuación al grupo A. Tenemos que si la carga o fuerza es menor a 5 kilogramos, son 0 puntos. La carga o fuerza que está entre 5 y 10 kilogramos es un punto. Y la carga o fuerza es mayor que 10 kilogramos, se le añadan 2 puntos. Y ahora, si la fuerza se le aplica bruscamente, son un punto extra todavía adicional. Ahora continuamos con la puntuación según el tipo de agarre. Y de acuerdo al tipo de agarre, estos serán adicionados a la puntuación para el grupo B. Si el agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango es medio, entonces son 0 puntos. Si el agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo, es un punto. Si el agarre es posible pero no aceptable, son 2 puntos. Y si el agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo, son 3 puntos. Ahora se tiene la puntuación C, donde se tiene que combinar la puntuación de B y la puntuación de A. Una vez hecho la sumatoria de cada una, estas se entrelazan y dan como resultado una sola celda que será la seleccionada. Puntuación final. Finalmente se hace la suma de la puntuación C más los incrementos por el tipo de actividad muscular. Cabe mencionar que los 3 tipos pueden considerarse para su sumatoria
es decir, no son excluyentes uno del otro. Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, soportadas durante más de un minuto, un punto. Se producen movimientos repetidos, por ejemplo, repetidos más de 4 veces por minuto, excluyendo caminar, un punto. Y se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables, un punto. Finalmente se encuentran los niveles de actuación de acuerdo con la puntuación final. El nivel de riesgo está inapreciable, bajo, medio, alto y muy alto. Y en el nivel de actuación está no es necesaria la actuación, puede ser necesaria la actuación, es necesaria la actuación, es necesaria la actuación cuando antes y es necesaria la actuación de inmediato.